Momentos de gran caos, terror y nerviosismo se vivió el 20 de noviembre del 2002 en la ciudad de Riobamba, capital de Chimborazo, tras el estallido de uno de los polvorines de la Brigada Blindada Galápagos, perteneciente al ejército ecuatoriano. Este hecho dejó el 70% de los edificios de esa ciudad afectados por la onda expansiva. Y lo más grave, varios muertos y casi 600 heridos, aún con secuelas permanentes. El polvorín, 20 de noviembre del 2002. Debido a su ubicación estratégica, la ciudad de Riobamba fue escogida por las Fuerzas Armadas como un lugar para la construcción de un depósito de armas el 27 de marzo de 1974, cuando se formó la Brigada Galápagos. En unas instalaciones subterráneas del fuerte, el ejército almacenó armamento de caballería, tanques, municiones de todo tipo de calibre, granadas. Todos estos son altos explosivos de uso bélico. Con el tiempo, junto a la brigada, se instalaron fábricas, condominios y parques. La tarde del miércoles no había nada que rompiera la rutina más que el anuncio de marchas proselitistas de los candidatos finalistas a la segunda vuelta electoral. A las 4:45 se siente un fuerte estallido y la consiguiente onda expansiva que rompe vidrios, destruye cielos rasos, desestabiliza paredes, raja puertas o les sacas de su sitio. Mata y hiere. Miradas de incertidumbre y preocupación se vieron envueltas en un mar de admiración y temor. Muchas preguntas corren por la cabeza de las personas que, atemorizadas, huyen sin un rumbo fijo. ¿Habrá sido en la gasolinera? ¿Acaso es un atentado terrorista o un enfrentamiento militar? La gente comienza a murmurar, se sospecha de bombas colocadas en la institución militar, estallido de calderos de cerámica, erupción del volcán Tungurahua, terremotos. Las versiones son varias. Hasta que militares de la brigada alertan a la ciudad que se trata de la explosión del armamento y dan indicaciones claras. Se debe evacuar a unos 2 kilómetros de la redonda fuera del sitio de la explosión. La gente se vuelca a las calles, muchos entre atropellos y accidentes de tránsito huyen hasta lugares cercanos de Riobamba. Los niños en las carreteras lloran por el hambre y el frío. La gente adulta también se angustia. No hay versiones oficiales ni alguien que lidere, informa y conduzca un proceso de evacuación ordenada dentro de lo que cabe. Riobamba se quedó desolada. Los hospitales ya no abastecían con el personal para atender a los cientos de heridos que empezaban a llegar. Mientras tanto, uno de los muchos héroes sin capa que deslumbraron a la ciudad se encontraba en el Colegio Salesianos. Él es el señor Jorge Quinteros. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Quintero y un poco quiero contarles qué sucedió, la experiencia que yo pasé en el polvorín hace algunos añitos atrás, ¿sí? Bueno, yo en ese tiempo cuando sucedió el polvorín, que fue en la Brigada Blindada Galápagos, yo me encontraba en el Instituto Carlos Cisneros estudiando una tecnología en electrónica. En ese momento nosotros allá en el Cisnero, los vidrios de las partes más altas explotaron, o sea, se reventaron. Entonces con los compañeros pensábamos nosotros que era la gasolinera Puente, que queda más cercana aquí al colegio. Entonces yo digo, el colegio, ¿qué pasaría? Está cerca a la gasolinera. Y en ese momento ya no hubo clase y salimos ya nosotros, salimos. Y ahí ya nos encontramos por todos lados, los militares corriendo, la gente llorando, pura sangre, los vidrios destrozados de todas las casas. Y en ese momento yo ya un poco que no nos dejaban pasar, busqué la forma, venía en bicicleta, busqué la forma cómo pasar y llegué y me quedé aquí en el colegio durante todo ese tiempo, que mientras seguía cayendo esquirla, cayendo cosas de lo que había en el cuartel, había estallado. Y pasé toda la noche aquí cuidando el colegio, ¿sí? También tuve, como ustedes habrán visto en el video, tuve la experiencia que mi bicicleta también se presté a un militar y nunca más regresó. Pero bueno, eso es otro cantar, que el colegio después me regresó otra bicicleta, me dio otra bicicleta. Y así un poco lo que pasó en ese tiempo en el polvorín. En el colegio quedó casi todo lo que son puertas, ventanas, quedó destruido, el coliseo quedó sin techo, quedó sin nada. Las estructuras del coliseo y tanto del gimnasio, que son
metálicas quedaron dobladas. O sea, imagina que es lo que es metal, quedó todito doblado o destruido. Solo quedaron paredes, puertas, ventanas, todo voló. Todo quedó sin nada, el colegio quedó totalmente destruido. Y bueno, nos pudimos recuperar rápido y pronto, con lo que en ese tiempo el presidente Gustavo Noboa Bejarano era muy amigo del padre Alfredo Espinosa. Entonces ellos llegaron acá al colegio y dijeron que nos iban a ayudar en todo lo que es la reconstrucción. Por eso en poco tiempo nos pudimos recuperar pronto de la situación que pasamos en ese tiempo. Que ese es un poco lo que les puedo contar. Muchísimas gracias, un lindo día. En el redondel, hacia el cantón Chambo, niños de todas las edades se aglomeraron buscando a sus padres. El embotellamiento en las carreteras se hace más denso, al igual que la desesperación. Las víctimas mortales no se hicieron esperar, pues las esquirlas y los escombros de la munición arrojada por la explosión cegaron la vida de múltiples habitantes de aquella tranquila ciudad. Cerca del amanecer, la mayoría de la ciudad hace su retorno y se encuentra un panorama que no podrá olvidar jamás. La ciudad devastada, malherida. En los barrios cercanos se advierte la violencia del estallido. Moradores de San Antonio del Aeropuerto han perdido ojos y extremidades. En el barrio La Panadería, una pareja de esposos, ella embarazada, ha muerto y ha dejado un niño en la orfandad. También un hombre que trataba de escapar de ese fatal suceso. A continuación, damos paso a una entrevista sobre el polvorín. Muy buenas tardes, yo me llamo Alfonso Terán. Voy a relatar, ese día que pasó, la explosión a la brigada. Yo, a las 4 de la tarde estábamos, yo como trabajo en empresa eléctrica, estábamos cogiendo, el trabajo para realizar. Entonces por ahí se escuchó, una explosión. Y decían, la gente corría y no sabía qué es lo que pasaba. Y había eso, que unos decían que explotó, la cerámica, otros decían que están asaltando el banco y así, pero después ya que se escuchaba, más explosiones, entonces nosotros alzábamos, la mirada al cielo y venían, como juegos pirotécnicos, los misiles o alguna cosa que pasaba. Entonces cada cual, en ese momento ya no sabía qué hacer. Entonces yo me dirigí a la casa a verle a mi familia para salir, a una parte desolada, porque uno pensaba que se iba a caer los edificios y tanta cosa. Entonces yo fui a la casa y les encontré a mi familia. Entonces fuimos para la Concepción, donde el Señor del Buen Suceso. Y el rato que estábamos nosotros yéndonos en la Concepción, explotó un misil en la Espejo, y ahí resultó una pareja muerta. Nosotros en ese momento fuimos a verle a los señores, y ellos estaban con sangre en todo el cuerpo, y la gente no ayudaban, en ese momento a socorrer, porque queríamos llevarle, a un hospital, a una clínica, a los señores, pero vino una camioneta y le ayudamos a la pareja que meterles en la camioneta para que vayan al hospital, pero en ese momento ya fallecieron. Entonces después en la Concepción, como éramos de toparnos todos, nos topamos, y entonces ya mediante la radio, mediante la televisión, ellos nos decían que desalojemos, Riobamba, que unos se iban para Yaruquías, otros se iban para Chambo, y así en diferentes partes. Nosotros nos dirigimos a Chambo, íbamos, caminando, y no había, algunas personas como iban, en los carros apurados, porque en ese momento hasta los carros invadían vía. No sabían qué hacer ellos también, entonces nosotros nos fuimos para allá. Y antes unas personas en una camioneta nos ayudaron a llegar a Chambo. Estábamos ahí, en la parte del subcentro. Y ahí sentados y tanta cosa, ya era como 10, 11 de la noche. Y nos decían por medio de la radio que ya no hay ningún problema, que todo está
está ya tranquilo y que bajemos nomás nuevamente a la casa. Nosotros que bajamos de la casa, como nosotros vivíamos acá en el Colegio Maldonado, Viaguano, digamos, está cerca la brigada. Nosotros que entramos, todas las ventanas, todas las puertas destruidas. Y había, digamos, en la parte del patio del Colegio Maldonado, había unas como misiles, como no sé qué sería, pero eran unas cosas grandes que ha explotado ahí. Al día siguiente la ciudad estaba devastada. Gente preocupada porque no encontraba a sus familiares, niños extraviados, personas con heridas a causa de los vidrios, edificaciones con ventanas rotas. Cada uno de los habitantes que vivió aquella experiencia tiene algún pensamiento o anécdota sobre el suceso. Días después se celebraron misas en acción de gracias a Dios por haber protegido a la ciudad de una gran destrucción. La versión oficial pronto se hizo saber. Se dice que en un hangar se realizaba mantenimiento y repotenciación de granadas militares de la fábrica Santa Bárbara, que estaba a su cargo, pero recibían ayuda de los conscriptos para el traslado de las bombas. El hangar no cumplía con los estándares de seguridad, ya que existían gases y partículas de militares abiertos que generaron un ambiente explosivo, y se cree que una chispa generada por la caída de una granada en concreto inició todo un accidente. A continuación se presentará un testimonio de un trabajador de Ecuacerámica. Muy buenas noches, mi nombre es Antonio Andrade. Trabajaba yo en Ecuatoriana de Cerámica en la fecha del polvorín, que pasó lo del polvorín ahí en la Brigada Galápagos. Bueno, para empezar el relato, justo yo trabajaba en el turno de la tarde y sucedió este evento. Entre más o menos 3:30, 4 de la tarde, nosotros laborábamos normalmente cuando hubo un estallido muy fuerte que se rompieron la cubierta de la empresa, los cristales de la empresa, las paredes, como eran de láminas de metal, se hundieron, todo eso. Parte de la estructura de la empresa también se deformó por la onda expansiva que había subido. Bueno, nosotros estábamos laborando normalmente y no sabíamos qué es lo que había pasado. Como tenemos un sistema de evacuación de riesgo de trabajo, entonces se optó por eso y salimos a un espacio grande, ahí reunidos todos los trabajadores, jefes de planta, jefes de las áreas diferentes de la planta. Salimos y nos reunimos y ahí recién nos enteramos de todo lo que pasó. Bueno, la planta quedó prácticamente destruida en su parte exterior, ¿no? Lo que se correspondía a techos, infraestructura metálica, paredes laterales. Y bueno, nosotros reunidos ahí con las precauciones debidas, optamos por salir a la puerta de la empresa para ver qué es lo que pasaba. Ahí nos supieron manifestar de que había sucedido que el polvorín que hay en la Brigada Galápagos había explotado. Bueno, entonces nosotros, con muchos trabajadores de ahí de la planta, salimos, algunos salieron heridos, no de gravedad, pero sí por efectos de caídas de metales, de restos de techo. Salimos todos a la calle, entonces ahí era un tremendo susto de toda la gente, porque como la brigada es aquí en la parte norte de la ciudad, la onda expansiva afectó mucho a la ciudad en lo que se refiere a cristales de edificios, techos, ventanas. Entonces, regresando a lo que se respecta a lo de la empresa, todos los trabajadores ya salimos a la puerta de la planta y ahí vimos que la gente estaba en verdad asustada porque no sabíamos qué mismo es lo que pasaba. Entonces la gente optó por refugiarse en sus casas, pero todo lo contrario, los miembros del ejército se salieron a pedir a la gente que salgan de sus casas, que traten de alejarse lo más posible porque todavía estaba explotando y en verdad se escuchaban unos tremendos ruidos que reventaban ahí lo que tenían las municiones, las cosas que ocupan los militares.
Y bueno, ahí nosotros salimos pues de la empresa y la gente que corría por todo lado en las calles, autos, bicicletas, todo el mundo no sabía qué hacer. No hubo una información, no hubo un sistema de evacuación para este tipo de sucesos. La gente ya después se enteró de que había sido este polvorín de la Brigada Galápagos y los mismos policías y la brigada, miembros de la brigada, insistían de que nos alejemos por lo menos de los 500 metros de la redonda de la brigada, porque todavía corría riesgo de que fuera a suceder muchas cosas. Como les digo, eso sucedió entre eso de las 3:30 o 4 de la tarde. Ya caída la noche, la gente todavía seguía saliendo de sus casas, dirigiéndose para varios cantones de la ciudad. Unos se iban para Yaruquí, otros se iban para Chambo, porque así es lo que pedían los miembros del ejército, ¿no? De que la gente se aleje de ahí porque estaba todavía en peligro. Aunque mucha gente optamos por dirigirnos a Chambo, pero así mismo era una congestión tremenda porque el que menos quería salir en sus vehículos y en verdad se congestionó mucho esa carretera. De paso, con el estallido que hubo, afectó también al sistema eléctrico de la ciudad. Nos quedamos sin energía eléctrica y, bueno, en mi caso y con miembros de mi familia y mis hermanos, que también estábamos saliendo de la ciudad por ese asunto, optamos por regresarnos. Nosotros ya casi por el desvío que es Alito, ya nos regresamos porque la casa quedó sola y sin luz y con el riesgo de que pueda suceder algún saqueo. Imagínense ustedes, estábamos a oscuras y con eso que todavía seguía reventando ahí en el polvorín de la Brigada Galápagos. Entonces mucha gente también se regresaba porque en verdad dejaban las casas botadas, ¿no? Imagínense, rotos los vidrios, rotos los techos, estábamos expuestos a que sean saqueados, sean robadas las pertenencias de cada familia de aquí en la ciudad. Eso sucedió y también todavía a altas horas de la noche seguían reventando ahí las cosas de ahí en las municiones de la brigada. Eso pasó toda la noche. Al día siguiente ahí se evaluó, se vio realmente lo que había pasado en la ciudad completamente destruida, edificios públicos y privados, los cristales toditos reventados, puertas, ventanas, asimismo de las casas y edificios eran totalmente destruidos. Era una catástrofe bien grande lo que pasó en la ciudad en ese estallido del polvorín. Gracias a Dios no hubo muertos, muchos muertos, sí hubo miembros militares muertos, pero no en la magnitud como la que se presentaba. En los ciudadanos también existieron muertos porque los restos de las municiones que tenían ahí en el polvorín salían expulsados al exterior. Entonces algunas personas les cayeron eso y una pareja murió por el sector de la Concepción, le cayó unos pedazos de los restos de las municiones de esas y fallecieron un matrimonio que andaba por ahí justo tratando de evacuar también. Entonces al siguiente día, como lo digo, entonces se evaluó y se vio todo lo que había causado esta explosión ahí en el polvorín. Eso es todo lo que les puedo conversar y espero y pidiéndole a Dios que nunca más se vuelva a repetir esto. Muchas gracias. Pero hay alguien que no creyó en este lado de la versión e hizo su propia investigación, el entonces diputado Guillermo Haro, el cual sostiene con informes y documentos obtenidos mediante su investigación que la explosión habría sido provocada para tapar un faltante de armas que habría sido traficada a la guerrilla de las FARC. Según él, quisieron que parezca un accidente, pero la explosión y sus efectos fueron mucho más allá de lo planeado. Los daños de la explosión se calcularon en más de $14 millones. Centenares de familias quedaron en ruinas. Muchas personas sufrieron graves lesiones y enfermedades a larga duración. Como no hubo una indemnización para las personas y tampoco llegó toda la ayuda ofrecida por parte del Estado,
El pueblo riobambeño tomó acción y empezó a reconstruir su ciudad como mejor pudieron. Riobamba se levantó sola y siguió adelante a pesar de esta gran tragedia.